Hola, soy Jaime Ocampo, el rector de la Escuela Normal Superior Santa Teresita. El día de hoy quiero contarles una actividad que tuvimos con unos padres en la sede principal, en el marco de las escuelas de padres que debemos hacer acorde con la ley. Y específicamente esta vez tratamos un tema que hemos hablado ya en contadas ocasiones, en repetidas ocasiones, y es la necesidad de la articulación entre la familia, entre la institución educativa, para poder formar a nuestros estudiantes. ¿Qué hablamos? Hablamos principalmente de los roles que nosotros cumplimos como institución educativa y los roles que ustedes tienen como padres de familia. Las instituciones educativas en general, unas más que otras, tenemos muy clara las formas de trabajo, es decir, nosotros tenemos un manual de convivencia que dice desde qué horas iniciamos las actividades, a qué horas las terminamos, en qué momentos se descansa, en qué momentos se trabaja, qué momentos hay para que ellos se desplacen entre los salones, en qué momentos deberían utilizar el celular, y todo eso está enmarcado en el manual de convivencia. También tenemos muy clara la forma en cómo se evalúa, cómo se valora las actividades de los muchachos. Como instituciones educativas esto todos lo tenemos que tener por escrito, y en general y en teoría todos los docentes deberían de manejar ese mismo idioma. Resulta que estamos encontrando un quiebre entre esa verticalidad que de pronto nosotros manejamos a nivel institucional, repito, en todas las instituciones, porque todas tenemos la obligación de hacer cumplir el manual de convivencia y nuestro sistema institucional de evaluación, pero en las casas resulta que encontramos un quiebre en esas normas. Entonces, los padres, por ejemplo, no les establecen a los muchachos criterios claros de a qué horas se deben acostar, a qué horas se tienen que despertar, a qué horas deberían estar saliendo de la casa para llegar puntuales. Entonces, en este orden de ideas, no les dan las pautas de crianza que ellos requieren para desempeñarse bien en la sociedad, en este caso la más cercana, que sería el colegio. Incluso encontramos padres que, además de no formarles en la puntualidad, en el respeto, en el cuidado de lo ajeno, en el cuidado de lo propio, en el buen hablar, en las buenas maneras, encontramos padres que además en una palabra un poco coloquial, les alcahuetean a sus estudiantes, a sus hijos, las malas maneras. Entonces encontramos un choque de trenes ahí, cuando nosotros en la institución estamos tratando de hacer cumplir el manual de convivencia e incluso el código policial o hasta los códigos penales, y los padres de familia entran en defensa de los estudiantes a sabiendas que han cometido un error. Y así es muy difícil educar a una persona, porque ellos siempre van a buscar a quien me alcahuetee, a quien me dé la libertad, a quien me dé el permiso. El ejemplo que les ponía a mis padres en ese encuentro es como cuando una pareja se separa. Entonces, si hay uno de los padres que da el sí y otro de los padres que da el no, por lo regular los hijos saben a quién acercarse para que les den el sí, y lo que genera un problema en esa pareja que se separó. Incluso eso pasa en las parejas que pues, están activas, es decir, que están unidas. Hay esa división de opiniones, y entonces no le generan una estructura clara al estudiante a la hora de digamos, responder por una situación que ellos hayan cometido. Los hijos o los niños en general, son una esponjita que absorben absolutamente todo lo que ven a su alrededor. Entonces, ellos aprenden, esto fue algo que hablamos en esa reunión, ellos aprenden de todo lo que observan. Aprenden de los maestros, aprenden de la forma de vestir de los maestros, aprenden del comportamiento de los maestros, de la forma en cómo se dirigen ellos a los estudiantes. De la misma manera aprenden de ustedes, papás. Entonces, si por ejemplo yo soy un padre que todos los fines de semana me emborracho, pues ¿cuál es el aprendizaje que le estoy dando a mis hijos? Si yo soy un padre que golpeo a mi pareja, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Le estoy enseñando, por ejemplo, que a través de las vías de hecho es que yo logro mis objetivos, y es así que cuando ellos llegan a implementar la violencia en la institución y nosotros
le generamos los procesos respectivos, encontramos ese quiebre, porque muchos padres entran en protección del estudiante que saben que es agresivo, y normalmente en las instituciones educativas nosotros no les enseñamos a pelear, nosotros no les enseñamos a usar vapor, nosotros no les enseñamos a armar chismes, ni a robar. No con esto quiero decir que eso lo estén aprendiendo en la casa, pero en la gran mayoría de los casos el uso del vapor, por ejemplo, incluso los padres se los compran a los estudiantes. Ese es un tema entre tantos que hemos encontrado una problemática tremenda, porque pareciera que la sociedad alrededor de la institución educativa está permitiendo el uso de vapers, pero nosotros al interior y por las normas que existen a nivel nacional no podemos permitir que nuestros estudiantes lo usen. Entonces, a la hora de que se les decomisa y que se les genera un proceso a nivel de convivencia por esta situación, los padres entran en defensa. Entonces, así es muy difícil. O cuando ellos agreden a otros niños. Tampoco es permisible o permitible que algunos padres se queden en la jornada académica. De hecho, hay normativas que prohíben la estancia de los padres en toda la jornada. Nosotros siempre hemos sido una institución de puertas abiertas, a pesar de que desde hace varios años ya tenemos el cierre perimetral. Nosotros permitimos que los padres vayan, les lleven su refrigerio, les lleven su desayuno, entren, los recojan, los dejen en la puerta del salón, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que ustedes se queden allá, porque hemos encontrado padres que llegan, por ejemplo, a defender a sus hijos y promueven las riñas entre los niños. Entonces, para nosotros es muy complejo educar a estudiantes a través de un manual de convivencia y de un sistema académico cuando en la casa no tenemos ese tipo de formación. En las casas deberíamos de tener un mini manual de convivencia como lo teníamos hace muchos años. Es que quienes fuimos educados en la vieja escuela, nuestros padres nos decían a qué hora debíamos estar en la casa, a qué hora nos debíamos de despertar, y si no nos parábamos de la cama para estar puntual en la institución educativa, pues iban y nos paraban. Ese tipo de cosas es las que nosotros necesitamos, porque entre papás, entre padres y escuelas, que le vamos a poder formar el carácter al estudiante. También hablábamos que en esa primera infancia que llamamos, entre el 0 y 7 años, 6 y 7 años, ya el carácter del niño se formó y es muy complejo más adelante cambiar esas formas. Entonces hay una raya que sí o sí le están diseñando en el cerebro los padres de familia a los hijos antes de que lleguen a la escuela, porque ellos llegan a los 5, los 6 años, a los 7 años están en primero. Entonces ya hay un carácter del niño, ya hay unas disciplinas que han adoptado o no han adoptado, y empieza ese choque de trenes. Entonces, si nosotros, yo sé que ustedes papás y nosotros como maestros queremos formar buenos ciudadanos, queremos formar buenas personas, no lo contrario. Pero ustedes tienen que entender, así como lo entendemos nosotros como maestros, que toda acción que como adultos nosotros realizamos es un ejemplo para el chico. Entonces, piensen, si ustedes quisieran, que sus hijos fueran exactamente como son ustedes, porque a la larga terminan siendo un gran reflejo de lo que ustedes son como personas, como adultos. Entonces, si yo no quiero que mi hijo sea peleón, sea mal genio, trate mal a los demás, pues yo no lo debería hacer. Pero tengo que tener la conciencia que si yo soy una persona malgeniada, peleona, y que me veo en conflictos, pues lo más probable es que tu hijo también vaya a estar en esas, y no puedo entrar en defensa de los conflictos y las peleas que el chico genera, porque usted como padre ha sido quien le ha generado esa estructura muchas veces inconscientemente. Porque entre el querer y el hacer, muchas veces queremos que nuestros hijos sean disciplinados, pero nosotros como padres no lo somos. Queremos que nuestros hijos sean ordenados y mantengan su pieza impecable, pero la de nosotros es un chiquero. Así es imposible educar. Y sobre todo cuando estamos permitiendo que el chico tenga conductas que sabemos que son nocivas, porque es que la ética no se tiene que enseñar en un tablero. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo,
Pero cuando nuestros hijos hacen algo malo, entramos en defensa, les alcahueteamos. Nos pasó, con esto cierro este video, que hubo un enfrentamiento. Nosotros en estos años de trabajo, 8 años que yo ya llevo en la institución, siempre hemos permitido que nuestros estudiantes vayan, independientemente de lo académico y de la convivencia, que vayan a estos encuentros deportivos intermunicipales, a estos intercolegiados. Pero nosotros no podíamos dejar pasar que luego de una conducta antideportiva como lo que sucedió en nuestra institución, donde se agredieron, se dieron patadas, se dieron puños, pues hombre, los premiáramos dejándolos ir, entre comillas. Ustedes son los papás y ustedes son los que finalmente tienen esa autoría de que ellos puedan presentarse en unos juegos o no. Pero ese es un ejemplo claro de lo que es ese choque de trenes del que quiero hablar, de lo que vengo hablando en este video. Si nosotros como institución vemos que tu hijo se comportó mal o que tiene una serie de comportamientos malos y le negamos la participación y la representación del municipio, de nuestra institución, en otro municipio, usted como padre debe entender que eso es una consecuencia de sus actos y no entrar en defensa del niño, porque entonces, ¿cuál es el aprendizaje que le estamos dando? Le estamos enseñando que ante cualquier mal actuar que yo tenga, voy a encontrar una u otra forma para hacer lo que a mí se me da la gana. Entonces, son generaciones mimadas, son generaciones de cristal, con poca capacidad de manejo de la frustración, y no es precisamente por la escuela. Papás, ustedes son altamente responsables de la formación del carácter, de la disciplina de sus hijos y sobre todo de formar buenas personas. Nuestros chicos terminan siendo buenas o malas personas porque si los papás son malas personas, son mal genio, tratan mal a los demás, tiran basuras en la calle, no se ponen el casco a la hora de conducir, se pasan brincando los resaltos, ignoran al tránsito y no pagan impuestos, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a obtener en el comportamiento de nuestros hijos? Así que el mensaje es: revísense, papás, cuáles son las estructuras de vida que ustedes tienen como adultos, porque finalmente nuestros hijos van a copiar esas estructuras de vida y no podemos finalmente alcahuetear malas conductas cuando nosotros como institución estamos tratando de formarlos y hacer mejores ciudadanos. Muchas gracias.